Saluditos, comunidad Comeps. Estamos muy contentos en este Al Volante. El día de hoy vamos a tocar un tema de la educación en México, muy importante entre todos los que hay, pero nos vamos a enfocar en el tema de los profesores. Para hacerlo, en este Al Volante tenemos invitadazos de lujo. Y de este lado atrás nos acompaña nuestro amigo Uciel, aquí atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes, bienvenidos. Nos acompaña Pancho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en la parte de adelante nos acompaña Jonah. Hola, ¿qué tal? Y pues bueno, vamos a estar trabajando varias áreas, pero pues bueno, comenzamos y vámonos al volante. Pues así es, amigos, como ya les habíamos comentado en la introducción, vamos a hacer esta plática entre amigos, una temática un tanto distinta a la cuestión de que podríamos manejar para tratar un tema como estos. Y pues como sabemos, los profesores son una parte vulnerable en la cuestión educativa en nuestro país, y por ello vamos a platicar con nuestros compañeros, de alguna manera trabajar estos temas, pero también tratar de intentar dar soluciones. Así que para ello vamos a comenzar. Y creo que el tema obligado para comenzar esta discusión es la cuestión de los retos que enfrentan los profesores dentro del aula. Como sabemos, hace unos años se planteó una reforma educativa en la cual los profesores tenían más carga educativa, pero sobre todo se tenían que capacitar. Entonces, pues esto los puso en una cuestión seriamente vulnerable, pues como sabemos, algunos de los profesores, por su edad y otras situaciones, estaban en desventaja. Pero pues compañeros, ¿ustedes qué opinan acerca de ese tema? Jonah, no sé tú, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que una de las principales deficiencias en cuestión de la capacitación del docente, hablando de la reforma educativa, es que se planteaba una capacitación para que el docente mantuviera su plaza, cuando en sí la capacitación nunca existió. Ahora, creo que otro a lo que yo difiero mucho es, por ejemplo, los maestros que son normalistas a los maestros que son o tienen alguna licenciatura, ya que obviamente pues a los profesores que son normalistas se les enseña más como para ser un profesor, o sea, a enseñar, se les enseña más para que enseñen para la vida, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que un licenciado, por ejemplo, un pedagogo, un psicopedagogo, traen más estructuras del aprendizaje de un niño, de cómo formar estrategias para que ellos puedan obtener un buen aprendizaje. Ahora, hace rato comentaba algo mi compañero Pancho sobre las edades. Creo que es un tema también muy importante, ya que hay maestros muy jóvenes que son muy buenos y maestros de una edad pues ya avanzada, en la que a veces, por ejemplo, las tecnologías ya los alcanzaron y son pocos, creo yo, los que se logran capacitar para manejar pues alguna tecnología y dar alguna otra nueva forma de enseñarse a los maestros. No sé ustedes qué piensan. Sí, bueno, creo que la capacitación es un reto, más que nada es un reto, ya que la reforma educativa, hablando de ese tema, ha propuesto que todos los docentes, sin importar las edades, sin importar de dónde vengan, sin importar nada, tengan una capacitación, y eso ha llevado a un problema, porque, como lo mencionabas, ya la edad es un reto, ya que no todos los profesores, independientemente... Ya me equivoqué. Sí, güey, se me fue. Pues así continuamos con esta platiquita aquí entre amigos. Y les comentábamos, vamos a estar platicando acerca de los problemas que enfrentan los profesores en el aula y en toda la cuestión que implica al sistema educativo mexicano. Y para ello vamos a comenzar platicando acerca de problemas como lo son la capacitación, los problemas que se dan en el aula, entre muchas otras situaciones que a los profesores en nuestro país los tienen un poco pues apretados De perder el trabajo. Principalmente aquí hay un tema muy primordial que hay que tomar dentro de lo que es alumno, maestro y sociedad. ¿Por qué? Porque el maestro, desgraciadamente, está en un sitio en el que la sociedad lo mira por ser la enseñanza del alumno, ya que piensan algunos padres de familia de que el maestro es el encargado de educar al alumno, ya que existen muchas diferentes variantes en las cuales la educación se desprende, por las cuales se desprende familia, sociedad y alumno, en las cuales mi compañero Chucho podría demostrar algún ejemplo en las cuales se podría enseñar lo que es
sociedad, alumno y alumno. Pues mira, yo creo que la contradicción ahí es interesante, ¿no? Porque estamos planteando muchas ideas, pero los retos que tiene yo creo que el profesor sobre todo son las carencias que enfrenta dentro del aula, ¿no? Porque estamos hablando que tiene que enfrentar y como que unir todo eso, cuando tiene el principal reto de enfrentarse con alumnos que en ocasiones no van ni desayunados a la escuela, no tienen ni los recursos mínimos para acudir a la escuela. Entonces son cuestiones que van privando y que el profesor tiene que enfrentarse forzosamente a esa situación. Entonces yo creo que ese es el gran reto de los profesores, el no tener esas herramientas mínimas que debe garantizar el Estado para poder ejercer de una manera correcta su trabajo. Ahora, de alguna manera, eso, como decía yo en un inicio, creo que es muy importante el planteamiento de cómo las normales y los profesores universitarios enfrentan estos retos, ¿no? Porque creo que estamos hablando de dos vertientes bien distintas, ¿no? Por un lado están los profesores normalistas, que como es la cuestión de los normalistas en su formación, enseñan para la vida. Aunque de alguna manera creo que tienen ahí retos que yo, por ejemplo, también criticaba en algún momento, pues los profesores exigen en ocasiones puestos directos para quedar en las escuelas, cuando creo que dejen desventaja, porque también los que nos formamos universitariamente como psicopedagogos, pedagogos, educadores, o ciencias de la educación, pues bien tenemos argumentos que pueden enriquecer la labor educativa. Sin embargo, pues bueno, es una de las vertientes, ¿no? ¿O cómo ven ustedes, compañeros? Bueno, a mí en lo particular lo que me hace mucho peso es, como en algún principio también Luciel lo comentaba, creo que olvidamos la parte humana del docente. Creo que siempre hemos culpado, o la sociedad siempre se ha enfocado al culpar al docente de los problemas que existen, ¿no? O sea, podemos decir que si el niño no logró algo fue culpa del docente, y creo que esa parte es bien primordial porque muchos le damos mucho peso a las estrategias de aprendizaje o a los alumnos o cualquier forma de aprendizaje, pero se nos olvida como principal punto el docente. O sea, creo que el docente, fuera de ser un docente, es un humano, y como en algún momento un profesor lo planteaba, decía que ¿de qué se ensucia un albañil? De mezcla. Un mecánico de grasa. Creo que el docente se ensucia de todas las emociones que cargan con los alumnos, y estamos hablando que en México hay grupos de no solo 15 alumnos, sino hay grupos de 35, 40 alumnos. Y es que yo lo veo así, recordando ustedes cuando estuvimos en el congreso en Cancún, a donde planteábamos la idea de la salud emocional del docente, ¿no? Que es un tema que en ocasiones se nos olvida, ¿no? Que el profe siente, que el profe tiene sus rollos dentro de la escuela y dentro, bueno, pero sobre todo dentro de su familia, ¿no? Él siente, él tiene problemas, y que, por ejemplo, lo platicamos hace rato desde la perspectiva, por ejemplo, de Uciel, que a lo mejor luego no cabe esta cohesión como la onda personal, pero que sí, ¿no? Cómo vive no solo el docente, sino toda la familia del docente esta onda. Sí, bueno, realmente repercute mucho la familia del docente, ya que en algunas ocasiones, bueno, en la mayoría, los docentes tienen hijos, pero pequeños, que van desde primaria, preescolar, secundaria, prepa, y de ellos realmente se olvidan, no en el sentido de que no les importen, simplemente llegan estresados. Pienso que es un aspecto muy importante, ya que realmente afecta mucho en la vida del docente, en la vida de la pareja, si es que realmente conlleva una vida tranquila, pero eso realmente no se puede. Una vida tranquila es muy difícil para un docente, ya que repercuten las emociones de los alumnos en cada uno de ellos, independientemente de cómo obtengan o relacionen las repercusiones que tienen ellos. Y una de las principales razones de las que yo considero en nuestro país que repercuten en la educación en México es la economía. ¿Por qué? Porque muchas personas abandonan el estudio. ¿Por qué? Falta de recursos. Falta de recursos, falta de oportunidades. Oportunidades de tal manera en las cuales muchos jóvenes muy buenos en la educación se ven obligados a trabajar, a estudiar, a estudiar trabajando. ¿Por qué? Porque pues de antemano falta de recursos, simplemente. Falta de empleo, falta de recursos. Nos vamos a las escuelas rurales, en las cuales pues yo considero que Jesús es una de las principales personas de las que nos pueden hablar de este tema. ¿Jesús Dios? ¿Jesús Dios o Jesús yo? No, mira,
Exactamente, es una plataforma muy importante el tener en cuenta todos esos factores, pero sobre todo es la onda, ¿no? Cómo el profesor se maximiza, cómo tiene 20 brazos para poder solucionar eso, ¿no? Porque digo, habrá profesores que con todo respeto, ¿no? Les vale la cuestión de lo que le pase o no al alumno, pero hay maestros comprometidos que les importa el cómo trasciende esta situación con los profesores. El involucrarse emocionalmente, que por ejemplo es una plataforma de psicopedagogía, no solamente ver al alumno desde una perspectiva como alumno, la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, sino involucrarse en las cuestiones emocionales y cómo influye dentro de su proceso educativo. Es una esencia que yo creo que si la psicopedagogía fuera tomada de manera más importante o más trascendente dentro de la educación, creo que fortalecería ese proceso, porque los profesores se verían claramente fortalecidos por esta situación, y creo que hoy podría ser una situación de cómo se podría enfrentar desde una nueva perspectiva la cuestión de este reto de lo económico, ¿no? Que a final de cuentas lo económico sabemos que termina pues siendo el motor de toda esta cuestión de la pobreza, de la desigualdad. Digo, no siempre, ¿no? Porque habrá quien tenga dinero y que no tenga estas condiciones, pero en general creo que cumple ese factor nuestro país, ¿no? Y pues bueno, ahora compañeros, hemos visto algo con el profe Leo acerca de lo que fueron los modelos educativos con Enrique Peña Nieto, a donde habíamos escuchado algo donde se les tenía que evaluar a los profesores, a donde se incluía la educación de calidad, y hoy con el nuevo gobierno se empieza a cambiar todo este esquema, y lo que platicamos con el profesor Leo es prácticamente a meterle más sobre lo encimado y seguir haciendo como el Frankenstein. ¿Ustedes creen que es esa la lógica para fortalecer un nuevo sistema educativo en nuestro país? Yo difiero mucho en cuestión de las reformas, y si hago una comparación así muy rápida en las que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, estamos hablando que en la reforma de Peña Nieto degradaron en su máxima potencia al docente como ser una de las carreras o alguno de los trabajos menos prestigiados. Hicieron al docente a un lado, o sea, sí te vamos a capacitar, pero no te ofrecemos las herramientas necesarias, y siempre les metían ese miedo de que si no logras pasar algún examen, pues simplemente pierdes tu plaza, pierdes tu trabajo. Y creo que fuera de darle al docente confianza para seguir trabajando, para otorgar ese enriquecimiento cultural hacia los alumnos, pues creo que metieron más miedo. Entonces hacemos ahora la comparación con la reforma de Andrés Manuel, y estamos hablando que es lo mismo, pero simplemente creo que están metiendo mucho en la inclusión familiar. A mí me hace mucho ruido eso, porque sí es bueno hasta cierto punto. Creo que hablar de la inclusión familiar pues da mucha apertura a que, por ejemplo, haya mucha convivencia familiar, puedan hacer actividades, pero creo que la realidad que nos enfrentamos es que en primera, pues las familias no cuentan con los recursos necesarios para poder viajar hacia, el tiempo o los recursos para viajar con sus hijos y poder llevarlos a algún museo o alguna exposición, ya que las familias de hoy en día pues no solamente tienen un hijo, sino tienen 3 o 4, o son mamás solteras, que pues ya es otro problema que también se está enfrentando. Como lo recordamos, ¿no, Jonah? Lo veíamos en las últimas clases donde revisábamos a Elvester Gordillo, a donde desde el documental de Loret de Mola de Panzazo, pues ya se comenzaba al profesor a satanizarlo, ¿no? A comenzarlo a hacer como el punto malo dentro del sistema, el punto débil dentro del sistema educativo. Por ello, pues creo que es importante eso, ¿no? También ha existido una caza de brujas por parte del gobierno del Estado mexicano hacia los profesores, a donde los han hecho como el problema del sistema educativo, ¿no? Cuando el gobierno tiene mucho que ver. Mucho, exacto. Perfectamente, y uno de los principales problemas, yo considero, y una de las soluciones, porque estamos hablando de problemas, estamos hablando de lo que se considere, de todo lo que considero yo México ya hemos visto, pero no estamos hablando de soluciones. Una de las principales soluciones que yo considero en el aspecto académico es darle un espacio al docente. Desgraciadamente en Estados Unidos existen espacios en el que el docente se puede concentrar en sus estudios, en lo emocional, porque principalmente para mí considero que una persona emocional bien puede desempeñar un trabajo bien. Quiero meterte aquí el debate, porque estás diciendo Estados Unidos.
Estados Unidos cuenta con la infraestructura para tener esas condiciones, pero estás hablando de México, donde hay salones Realmente que no aquí tienen ni las condiciones básicas. Perfectamente. O sea, bueno, podríamos establecer que puede ser una cuestión de inversión a la educación real, ¿no? Porque estamos hablando que se invierte casi el 8% del PIB a educación, pero no se ve reflejado en las aulas. Puede ser perfectamente esa la solución, ¿no? Pues no sé, tú por ejemplo, realmente no se ve reflejado ni en los maestros, ya que algunos no cuentan ni con el salario suficiente como para sostener una familia. Y estamos generando obreros, pero se supone que estamos haciendo un cambio de un gobierno que está proponiendo otra cuestión, ¿no? La liberación, sí, bueno, el libre pensamiento. Por eso yo le preguntaba a Pancho, explícame dónde vamos bien o desde dónde está planteando esa onda. Pues creo que no, bueno, aún no es tiempo suficiente como para describir prácticamente que vamos bien en las palabras, ya que es muy poco tiempo lo que lleva Andrés Manuel en la presidencia como para resumir que es un presidente, pues, bueno, es un presidente bueno en ciertas palabras. Bueno, pero hace 6 años, al menos Enrique Peña Nieto ya nos tenía, perdón la expresión, bien ensartados con la antigua reforma educativa, ¿no? O sea, aquí no vemos ni para atrás ni para adelante, es a lo que me refiero. Y creo que yo sigue siendo la misma reforma educativa, nada más lo único que están haciendo es tratarla de pintar desde otra forma, porque yo a lo que veo que le hacen mucho peso aquí es a la inclusión familiar y a que los profesores ahora sí van a ser capacitados. Yo en algún principio llegaba a criticar a los maestros de que ganaban buen sueldo, pero ya cuando te das cuenta en realidad el verdadero trabajo que ejercen, la verdadera importancia que ellos tienen que ver, por ejemplo, pues sí, al final de cuentas en la vida de uno, en cómo te vas construyendo como persona, pues dices que la verdad es que lo que ganan pues es lo mínimo a todo lo que nos ofrecen. Y principalmente uno piensa que tal vez un profesor es el que se dedica a enseñar, y no, desgraciadamente o afortunadamente, un profesor es el segundo padre de un hijo. ¿Por qué? Porque existen problemas que tal vez se dan en la casa que se llevan repercusiones a la escuela, en las cuales se existen problemas de drogadicción, alcoholismo, problemas de todo tipo que se van en las calles, en las cuales pues tal vez inclusive un profesor te da cuenta antes que un profesor. ¿Por qué? Porque ya existen problemas en la escuela que repercuten a los demás estudiantes, y ese para mí es uno de los problemas muy importantes de los que existen. ¿Por qué? Porque tal vez se existe en una cierta edad, si nos dedicamos a una edad, uno se dedica a imitar a los demás. Bueno, pero yo regreso, el profesor sigue sin tener las condiciones para solucionar esta situación. Exactamente. O sea, si el Estado no le brinda las herramientas, ¿quién se lo dará? ¿Quién se lo dará? O sea, el profesor se tiene que fregar con lo que humanamente tiene y que puede ofrecer a los alumnos, ¿no? Y a veces a mí me ha tocado ver casos en los que los mismos profesores tienen que aportar de su bolsa para poderle ofrecer ese material a sus alumnos. O sea, siempre, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que profesores compran material didáctico pues para hacer alguna actividad con sus alumnos, cuando creo que esos costos tendrían que ser parte del gobierno. Y eso es algo que queda el capital designado ahí está el problema. O sea, entonces, como dice Chuy, pues en sí estamos avanzando o estamos retrocediendo o simplemente estamos en un punto estancado. Y estamos igual. Bueno, pues temas hay demasiados, pero creo que ya pudiendo hacer un balance, creo que soluciones puede haber muchas, pero creo que tenemos que empezar con la cuestión de enfocar el recurso a donde tiene que ir. Creo que ir primero en lo material, a las aulas, a la capacitación de los docentes y no tanto en los gastos administrativos y el apoyo de los docentes y no tanto en pedos administrativos, no quede tanto en los gastos de la SEP y otras cuestiones, ¿no? Que debe estar ahí en la elaboración de planes y procesos que ayuden a fortalecer este proceso educativo. Después, creo que como decía Uciel, pues ya debe ir en enfocarnos en la cuestión emocional de los profesores, ¿no? Claro. Recordar que son humanos, que sienten y que tienen problemas. Que tienen repercusión. Y que eso repercute al alumno, ¿no? Recordemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje va de la mano y si lo entendemos como proceso aislado, simplemente pues no funciona, ¿no? Pues compañeros, ¿algo que quieran agregar, un comentario final, Jonah? Pues a mí una de las soluciones que yo me gustaría exponer es que, por ejemplo, creo que se le está dando mucho peso a las escuelas normalistas. No critico a los normalistas,
pero creo que le deberían de dar un peso más fuerte a la cuestión pedagógica y psicológica para que los maestros puedan tratar desde otro punto a los alumnos y no simplemente como algún objeto de enseñanza en donde solamente te meto algún contenido, pero no te dejo al final de cuentas una estructura como persona para que tú llegues a formar un criterio propio y puedas abarcar o hacer tus propias ideas de lo que quieres y a lo que estés enfrentando en realidad. Yo creo que para mí una solución sería un peso mayor a la pedagogía y a la psicología en los maestros para que lo ejerzan sobre sus alumnos. Dejar la cuestión de la cuestión bancaria, como Exacto. dice Paulo Freire, y comenzarlo a ver como una cuestión de un personaje, un más aprendizaje humanista, significativo, exacto, ¿no? exacto. Algo que trascienda. Pancho, tu comentario Realmente final. Concuerdo con mi compañero Jonathan, ya que desde mi punto de vista creo que una de las repercusiones muy importante que tiene el maestro es la situación psicológica. Repercute en todo, desde las emociones de los alumnos, desde la emoción de su familia, los problemas que tiene fuera, dentro de la casa, del hogar, de la escuela. Es una situación muy importante que hay que tratarla, porque como lo dijo mi compañero Chucho anteriormente, es un humano, tiene emociones, tiene sentimientos, y creo que es muy importante tratar eso. Luciel, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de las situaciones más importantes que yo considero en esta plática, existe la economía, existen muchas cosas, pero principalmente yo también considero y concuerdo con mis compañeros que es la situación emocional, ya que como lo platicamos en toda la plática, fue una plática económica y socioemocional, ya que existen muchos factores en los cuales repercuten familia, repercuten profesores, repercuten la familia de los profesores, porque también como lo mencionaron mis compañeros, existen familias atrás de. Entonces, para mí uno de los principales apoyos que existirían, sí, del gobierno, que existiera una inversión en lo que debería de ser, y principalmente también enfocarse en los profesores, porque tal vez estamos enfocados en el alumno, en lo que sucede en el aula, pero no en lo que sucede en el profesor. Y uno de los líderes, y si no es que el más líder principal del aula, es el profesor, y del profesor vienen repercusiones, ya que si tal vez un profesor no repercute con las situaciones socioemocionales y económicas, no existe la eficiencia que se debe de llevar a cabo de los alumnos. Entonces, desde mi punto de vista, hay que trabajar en la situación socioemocional, inclusive económica, desde el profesor. Es desde mi punto de vista, y muchas gracias por la vista. pues yo en lo personal creo que el gobierno, el Estado mexicano sí debe tener un mayor compromiso respecto a cómo invierte el recurso. Creo que el actual gobierno tiene un gran reto. Yo pues cedo mi situación de confiar en que podamos generar una cuestión trascendente, y pues ojalá y lo haga ese gobierno. Creo que debe partir del recurso económico, después visualizar cómo invertir el recurso, y pues sobre todo el enfocar y darle ese peso clave a los profesores. Si no entendemos a los profesores como la base de este proceso para este cambio que necesita tanto este país, va a ser difícil, porque el gobierno no lo puede hacer simplemente como una cuestión de idealizar, sino debe ser una cuestión más de trascender. Pero bueno, esto ha sido la parte de nuestra aportación a este video. Esperemos les haya gustado. Quisimos hacer algo distinto, un al volante. Y pues bueno, los dejamos con esta canción que me encanta. Es un himno al estudiante, que es una parte importante. La interpreta Ángel Parra, de Mercedes Sosa, es original. Se llama Me Gustan los Estudiantes. Nosotros nos vamos, pásensela bien. Esto fue Comeps al volante y saluditos. Saludos. Adiós. Ya le pones la imagen del